Es muy grato estar esta mañana con ustedes, hacer un pequeño alto en las labores habituales para conversar acerca de algo que es una preocupación para todos. Algunos con mayor conciencia, otros con menos conciencia del problema, pero en realidad es algo que nos afecta a todos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del tema ambiental y fundamentalmente enfocándonos en lo que son los conflictos socioambientales. Hace unos días compartía con mis estudiantes de Derecho Ecológico y del Ambiente un documental que se titula La Sexta Extinción. Y veíamos ahí de que nuestro planeta ha sufrido ya 5 procesos de extinción. 5 procesos y nos encontramos en el 6º, con la diferencia de que en este momento, a diferencia de lo que había sucedido antes, esta extinción la está causando el hombre. Las extinciones anteriores se han debido a fenómenos naturales, algunos provocados por nuestro mismo planeta y en otros casos por meteoritos u otros cuerpos que han caído en nuestro planeta y han provocado esas extinciones. Sin embargo, en menos de 100 años, con todo el desarrollo tecnológico, hemos empezado a crear un impacto negativo en el ambiente que nos está poniendo en peligro nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestra existencia. ¿Y qué es lo que ha pasado? De que pensamos de que con todo el desarrollo científico teníamos pues la capacidad de dominar la naturaleza. Y sin embargo, en este momento estamos muy preocupados por lo que la naturaleza nos puede hacer. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, en la ciudad de Tacna, el clima está totalmente alterado. Antes distinguíamos claramente las estaciones. ¿Alguien me puede decir en qué momento empieza el invierno, el verano, el otoño, la primavera? Realmente es una incertidumbre, ¿no? Temprano, por ejemplo, nos despertamos, está nublado, hace frío, a estas horas hace bastante sol, ¿no? Hay toda una alteración, es el fenómeno del cambio climático. Pero el cambio climático, que es un problema global, no es el único problema ambiental. Y aquí es importante que hagamos una disquisición entre lo que es un problema ambiental, lo que es un conflicto social, un conflicto ambiental y un conflicto socioambiental. Cuando nosotros nos referimos a un problema ambiental, estamos pensando en un fenómeno que puede ser natural o que puede ser antrópico, es decir, provocado por el hombre, y que tiene un impacto negativo en diferentes factores ambientales, en los vegetales, en los animales, en las propias personas. Por ejemplo, un tema de contaminación, que puede ser accidental o no. En cambio, cuando nosotros estamos pensando en un conflicto social, lo que se nos viene a la mente es de que se trata de grupos que tienen probablemente intereses o percepciones antagónicas y que ese conflicto que puede ser, ¿no?, de unas cuantas personas, de pronto va escalando y va teniendo un impacto en toda la sociedad. Además de este conflicto social que sería el género, vamos a tener nosotros lo que es el conflicto ambiental. ¿Y qué es un conflicto ambiental? Es aquel conflicto que se genera como consecuencia de la discusión de quién debe asumir los pasivos o los costos ambientales, quién debe asumir económicamente las externalidades que se producen como consecuencia de la explotación de recursos naturales. Y aquí nos formulamos una pregunta: ¿es posible de que el hombre renuncie a aprovechar los recursos naturales? Creo que la respuesta es no. No podemos. Desde que el hombre existe, ha necesitado para subsistir a diferentes escalas el aprovechamiento de recursos naturales. Primero de una manera rudimentaria, recolección, pesca, caza.
Pero en este punto de la historia de la humanidad, nuestro estilo de vida exige otro tipo de cosas. Hace un momento observaba, casi todos los estudiantes tienen equipos electrónicos en este momento, celulares, tablets, laptops, etcétera, que consumen energía que producir, ¿no? Esta tecnología ha demandado uso de recursos naturales y también consumo de energía. Y todo eso tiene un impacto en el ambiente. Provoca contaminación electromagnética. Quizá ustedes no lo saben, pero es así. Es así. Sostener este estilo de vida a la Tierra le cuesta mucho. Hace poco leía un artículo muy interesante en el cual se decía de que para sostener solamente el estilo de vida de los Estados Unidos, del pueblo de los Estados Unidos, se necesitaban 3 planetas Tierra. Y no estamos hablando de Europa, no estamos hablando todavía de China, no estamos hablando de Rusia, no estamos hablando ni siquiera de Latinoamérica. Es decir, que estamos llevando, ¿no?, la explotación de recursos naturales a extremos muy peligrosos. Bien, volviendo a lo que es ahora un conflicto ambiental, ¿no?, que decíamos que era más bien quién debe asumir los costos, ¿no?, de la explotación de recursos, tenemos lo que son los conflictos socioambientales. Y en estos conflictos socioambientales encontramos otros componentes adicionales que no son de tipo solamente natural, ¿no? Oye, mira, se está afectando aquí los recursos naturales, o se está haciendo una sobreexplotación, o estamos incurriendo en procesos descontrolados de contaminación. No, sino que además hay componentes que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el modo de vida de poblaciones completas que pueden resultar desplazadas y afectadas tanto en lo que es su cultura, tanto en lo que es su forma de vida, sus actividades productivas, su modo de supervivencia. Para nadie es un secreto, ¿no? Yo sé que ustedes escuchan noticias, se han enterado, por ejemplo, del tema de las Bahamas, se han enterado, por ejemplo, hace poco, ¿no?, de Conga, se han enterado de la tía María, ¿no?, que algunos en broma dicen, oye, que esa tía es muy problemática, ¿no? No es una tía problemática, es un pueblo, ¿no?, una mina, ¿ya?, que prácticamente el conflicto socioambiental que se ha generado allí es ¿por qué? Porque por un lado tenemos, ¿no?, el interés del gobierno de que ingresen más divisas a nuestro país, de que haya inversión, los intereses de una empresa minera que prácticamente es la empresa minera más grande del mundo, ya que tiene intereses mineros, operaciones mineras en varios continentes, y está de por medio también el modo de vida de toda una población, de todo un valle, que cuando eso empiece a funcionar, obviamente va a haber un impacto negativo, va a haber una afectación de esas actividades que hace muchas décadas, hace quizás cientos de años se vienen realizando en ese valle. Entonces, miren la magnitud que tienen los conflictos socioambientales. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poco, este es un tema que deberían estudiarlo solamente los sociólogos, es un tema que deberían investigarlo de repente los ecologistas, los políticos, los abogados también tenemos que ver en este tema. ¿Por qué razón? Porque está de por medio los derechos fundamentales de las personas. El artículo 2, en el inciso 22, señala que toda persona tiene derecho a gozar y disfrutar de un ambiente adecuado para su vida humana. Y todos nosotros, todos y cada uno de nosotros somos efectivamente seres humanos. ¿Verdad, señorita? ¿Verdad, no? Entonces, hoy día, por ejemplo, en las noticias, ¿no?, y estoy seguro que usted lo ha escuchado, ¿no?, de eso le está contando a su compañera, ¿no? Hoy día hablaban, por ejemplo, del problema de Pampasitana. ¿Ustedes han oído hablar de Pampasitana? Está del pueblo de Lucumba un poco más arriba.
Es una zona donde hace unos años surgió un afloramiento de agua. Y una población que había sido afectada en el 2001, si no me equivoco, por el fuerte sismo que sufrió Tacna, se mudó allí para seguir realizando sus actividades agrícolas, porque ellos eran agricultores. Sin embargo, estos afloramientos de agua, ¿de dónde vienen? Son afloramientos que vienen de los relaves de la mina de Sauer. Estos relaves han sido irresponsablemente vertidos, ¿no?, en un lugar donde existe una falla geológica y, lógicamente, de manera subterránea han aflorado en Pampas y tal. En este lugar se han puesto a cultivar productos, y esos productos no sería nada raro que estén llegando a nuestras casas, ¿no?, a través del mercado. ¿Alguno de ustedes sabe, ha preguntado, ¿no?, cuando va al mercado, oye, ¿y dónde se ha producido esto? Muy poca gente lo hace. Es más, no creo que la gente que venda les diga, ¿no?, cuál es la verdad, probablemente para dar movimiento, ¿no?, a sus productos. Pero eso es lo que está pasando. Y nosotros estamos también aquí afectados por eso. Ustedes deben saber de que Sauder ha planteado duplicar su operación minera aquí en Tacna, ¿no?, ampliar su planta concentradora, etcétera, diciéndonos que no va a utilizar ni una gota más de agua que la que ha estado utilizando. Sauder originalmente tenía autorizado más o menos 2.000 litros por segundo, pero ha admitido que usa el doble, usa como 4.000 que no estaban autorizados. ¿Ustedes creen que es razonable de que dupliquen su operación minera con la misma cantidad de agua? Eso creo que no lo cree ni un niño, ¿no? Así digan que van a reciclar el agua, etcétera, ¿no? Nuestro desarrollo tecnológico no llega a esa magia. Entonces, volviendo al tema, vemos pues de que los conflictos socioambientales de pronto han empezado a proliferar. Pero ¿cuál es el origen de esto? ¿Quién habló de esto, ¿no?, de los conflictos ambientales, socioambientales? Antes era una expresión desconocida. Y investigando un poquito, hemos encontrado de que esta expresión se usa por primera vez en el año de 1950, a raíz de la actividad de una empresa japonesa que durante varias décadas había estado contaminando una bahía en Japón. A partir de ese año se le empezó a cuestionar esta actividad hasta que después de 18 años esa empresa industrial, aceptó que efectivamente había incurrido en este tipo de responsabilidad en el ambiente. Llegamos a los años 70 y vamos a ver de que no en Latinoamérica, sino en Estados Unidos y después en Europa, grupos ambientalistas empiezan a manifestar públicamente su preocupación por el tema ambiental, por lo que estaba sucediendo, ¿no?, en sus respectivos países. Es en el año 80, a partir de los años 80, en que el tema se vuelve ya internacional, empieza a tomar relevancia internacional, las organizaciones internacionales empiezan a preocuparse, los gobiernos recién empiezan a preocuparse ante evidencias objetivas que realmente estábamos yendo hacia un desastre mundial. Y llega la década de los 90 y coincide esto, ¿no?, con inversiones que se empiezan a realizar en Latinoamérica y también con, desde el punto de vista político, la llegada del neoliberalismo. Una ideología política que apunta justamente a poner mucho énfasis en que el Estado solamente tiene un rol subsidiario en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no debe entrar a competir con los empresarios, con los inversionistas. Lo que el Estado debe hacer, según nuestra Constitución, que es de corte neoliberal, no se olviden que fue dada por el gobierno ¿de quién?
de Fujimori, pues, ¿no es cierto? Y entonces se pone mucho énfasis en esto y se pone énfasis en un concepto que es la competitividad. Y de pronto los países empiezan a preocuparse por insertarse en el mundo globalizado, por ponerse en el mapa de los intercambios de bienes y servicios, sin embargo, con un problema estructural, que nuestros países no son países precisamente industrializados. Son países en los cuales una gran parte de la estructura de su Producto Bruto Interno está compuesto, ¿por qué? Por actividades económicas básicas. Agricultura, minería, actividades extractivas. Y entonces, obviamente, esto implica, pues, de que la economía está basada básicamente en la explotación de recursos naturales. Todo esto va de la mano con una mayor conciencia que se va teniendo de los derechos fundamentales, pero sobre todo del impacto que estas actividades, que estas operaciones causan en las poblaciones. De allí que se va a volver un tema no solamente científico, no solamente un tema tecnológico o económico, sino un tema profundamente social, ¿ya? Y que va a empezar a ser preocupación también de algunos políticos. Hemos visto que en el tema de Tía María, de pronto, gente que antes no decía nada, ha aparecido, ¿no?, ofreciendo ir al lugar, yendo a hacer promesas. ¿Por qué? Porque estamos en un año preelectoral. Y son las mismas personas que ya conocemos, ¿no? Las mismas personas que antes nos han pintado el mundo de colores y que ya sabemos pues lo que hacen, ¿no? Entonces, lo que necesitamos nosotros son nuevos liderazgos. Gente que tenga, como decía el doctor Negra, ¿no?, una mayor ética, una mayor conciencia social. Y esas personas obviamente tienen que ser ustedes. Ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. En poco tiempo van a estar como asesores, van a estar como funcionarios y en algunos casos hasta como autoridades políticas probablemente. Pero si ustedes no conocen la realidad, si ustedes no conocen cuáles son los problemas, entonces, ¿qué es lo que van a ir a solucionar? ¿De qué manera van a aportar al bienestar, al progreso de nuestra sociedad? No se va a poder. Bien, ¿qué es lo que se puede hacer respecto a estos conflictos? No quiero entrar en muchos detalles técnicos porque el tiempo es escaso. Nos tomaría pues no una, sino varias sesiones para poder abordar las diferentes aristas que tiene este tema. Pero sí quiero poner de relieve lo siguiente, ¿no?, de que muchos componentes vinculados a los conflictos socioambientales tienen que ver con aspectos culturales. Y la cultura es inherente al hombre. La cultura, por ejemplo, de las personas que viven en un valle no es igual a la cultura de las personas que vivimos en una ciudad. La evidencia es de que, por ejemplo, en Mollendo la gente está de acuerdo con la operación minera, porque ellos no se dedican a la agricultura. Pero la gente que vive en el valle de pronto se ve perdida, porque dice, oye, y si no hay agua, ¿yo qué voy a hacer? No conozco otra forma de vivir. O sea, voy a perder mi casa, voy a perder mis tierras, mis animales, ¿a dónde voy a ir con mi familia? Hay un tema humano muy importante que tenemos que tener en cuenta y no está existiendo un buen manejo de este conflicto. Muchos conflictos jóvenes son reales, pero otros solamente son, que les digo, aparentes. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos no todos vemos las cosas de la misma manera, y eso se llama percepción. Y la percepción obviamente está influida por la cultura. Si yo de pronto veo de que los valores, de que las propuestas no son contrarias a mis creencias, a mi cultura, obviamente la voy a rechazar. Generalmente el ser humano es un animalito de costumbres. Todo lo que es nuevo le da temor, le da inseguridad, no quiere, ¿no?, que se cambien las cosas. Pero el cambio es una constante realmente.
No solamente es el tema de la explotación de recursos naturales, que como ya hemos dicho, es inevitable. Pero eso no significa que porque sea inevitable extraer recursos naturales, no hagamos nada para que este aprovechamiento sea racional, para que tomemos solamente lo que se necesita, para que controlemos los impactos ambientales negativos de manera de que el daño se reduzca al mínimo o se prevenga. De que pensemos en que después de nosotros vienen otras personas, probablemente nuestros hijos, nuestros nietos, y ellos van a sufrir las consecuencias de las decisiones que tomemos nosotros en este momento, de lo que hagamos o dejemos de hacer. De manera que ser indiferentes ya a la realidad prácticamente nos pone en un plano de no ser conscientes. La mayoría de ustedes asumo que ya deben tener 18 años de edad. Según nuestra Constitución y nuestras leyes civiles, ya serían ciudadanos. ¿Pero qué significa ser ciudadano? ¿Seguir comportándonos como adolescentes, como niños? No, un ciudadano es una persona que no solamente tiene derechos, sino también tiene deberes, y por lo tanto no puede vivir de espaldas a su sociedad, tiene que comprometerse con ella, con sus problemas. Sobre todo, gente como ustedes que tienen el privilegio de poder estudiar una buena carrera profesional y que en consecuencia el destino de ustedes será distinto y más bien podrán influir en el destino de las demás personas. Y eso implica mucha responsabilidad. Bien, para terminar, quiero decirles de que en estos temas de conflictos socioambientales hay una serie de herramientas jurídicas que se tienen que utilizar, jurídicas y políticas. ¿Por qué? Porque estos problemas tienen que ver con conceptos, por ejemplo, como la gobernabilidad. ¿Y qué es la gobernabilidad? No es otra cosa que el equilibrio que existe entre las capacidades que tiene el Estado para resolver los problemas sociales versus las demandas sociales, que siempre crecen geométricamente. De manera que cuando el Estado no está en la capacidad de dar una respuesta adecuada a estas demandas sociales, se produce pues una crisis de gobernabilidad. Las necesidades y los problemas sobrepasan a lo que el Estado puede hacer. Y entonces requerimos de una gestión adecuada, requerimos de un planeamiento estratégico, porque no vamos a poder resolver todos los problemas, vamos a tener que priorizar, y en esa priorización va a haber algunos sacrificios que hacer. Tiene también que ver con la gobernanza. La Ley General del Ambiente, ¿no?, en su parte preliminar, en su título preliminar, habla de la gobernanza ambiental. ¿Y qué cosa es la gobernanza ambiental? No es otra cosa de que el Estado solo no puede resolver los problemas del ambiente. Tiene que concertar, tiene que coordinar, tiene que involucrar a la sociedad civil, a los inversionistas, a los empresarios, para que juntos tomemos decisiones adecuadas y conciliemos intereses. Yo estoy seguro que en este momento cada uno de ustedes tiene sus propios intereses. Sin embargo, cuando ya somos parte de una institución, parte de una región, parte de un país, tenemos que compartir algún interés en común. Y eso es importante, y no pensar tanto en lo que nos separa, sino en lo que nos une, en lo que tiene un impacto para todos nosotros. En Harvard se desarrolló una teoría muy importante, ¿no?, sobre lo que era la negociación, útil no solamente para el tema de negocios, útil también para el tema contractual, el derecho, y útil particularmente para la solución de conflictos. Nos propone pasar de un esquema donde es ganar-ganar, es decir, el más fuerte, el que está en posición de ventaja, impone sus condiciones al otro, y entonces eso es ineficiente. ¿Por qué? Porque quien impuso condiciones cree que ganó. Sin embargo, la realidad demuestra que no es así, porque el que perdió no lo va a hacer contento, no va a estar dispuesto a asumir los pactos a los cuales
se obligó, y entonces vamos a tener que probablemente ir a un uso de la fuerza. Seguramente ustedes han visto esa película, ¿no? Una mente brillante, que nos cuenta la historia de John Nash, premio Nobel de Economía, quien justamente ideó, ¿no?, algo que es muy importante y muy útil actualmente, que es la teoría de los juegos, de mayor aplicación en temas científicos, pero que también tiene aplicación en el derecho. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estrategia. Qué interesante sería, ¿no?, si en las facultades de Derecho hubiera un curso de estrategia, porque el abogado tiene que ser estratega, el abogado tiene que aprender a elaborar estrategias. Sin embargo, lo vamos haciendo, ¿no?, implícitamente en cada una de las materias, pero qué distinto, como digo, sería si pudiéramos, ¿no?, tener un curso de estrategia legal. Bueno, esta teoría de los juegos nos enseña de que la negociación no debe estar basada solamente en que uno gana y el otro pierde, sino que es más eficiente cuando desarrollamos una buena comunicación, cuando más allá de las posiciones que pudiera tener cada quien, ¿no?, de yo quiero y yo no quiero, identifiquemos, descubramos cuáles son los intereses, qué es lo que a la otra parte la lleva a decir yo quiero o yo no quiero, y a partir de allí construir soluciones que sean beneficiosas para ambas partes. Y entonces, cuando se firme un acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? Ambas partes se van a sentir satisfechas y dispuestas, interesadas a cumplir aquello a lo que se han obligado. También está el tema, ¿no?, de la gestión transformacional. O sea, ¿cómo podemos hacer para transformar ese conflicto en algo positivo, en algo beneficioso? Y es que el conflicto no es bueno ni malo en sí mismo. El hombre, desde que aparece en la tierra, se ve enfrentado a los elementos, a la naturaleza. El conflicto nos acompaña a cada paso. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Rechazar el conflicto? No. Lo que debemos aprender es a manejar el conflicto. Entre personas, utilizando la inteligencia emocional, la inteligencia social, como profesionales, utilizando los diferentes conceptos, teorías, normas que vamos aprendiendo. ¿Para qué? Para construir una sociedad basada en una cultura de paz, en el respeto de los derechos fundamentales, que es algo en lo que los abogados creemos. Una sociedad justa se basa justamente en una cultura de paz y en el respeto de los derechos fundamentales. Con estas reflexiones, jóvenes, me despido hasta una próxima oportunidad, invitándolos a interesarse en los temas ambientales, porque, como les digo, tienen un impacto en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.